Movimiento nacional, ya empieza a sonar. Son las 12 en punto, la patria quiere hablar. 99.3, frecuencia popular. Muy bien, estás escuchando Movimiento Nacional por FM 99.3, la voz que hace el pueblo en Radio Alternativa. Y ya nos estamos metiendo con nuestra siguiente nota, en donde vamos a meternos en el ámbito internacional. En este momento vamos a empezar a dialogar con Norberto Champa Gagliotti. Él es coordinador general de la Red Continental de Solidaridad con Cuba. Así que te queremos agradecer por la comunicación con Movimiento Nacional. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. El camarada Champa. Bueno, ustedes están coordinando porque nos perdemos un poco. Nosotros en este programa solemos hablar bastante de temas internacionales. La vez pasada estuvimos charlando un poco sobre Gaza. Hay conflictos que se pierden de vista ante la espectacularidad, ¿no?, de lo de Ucrania y lo que pasa en Irán. Pero en nuestro hemisferio, como dicen los yanquis, en nuestra región, también el imperialismo está atacando con saña y hay un grupo de latinoamericanos que están dando una mano ahí. Camarada, cuéntenos qué es lo que están haciendo ustedes. Bueno, nosotros desde la Red Continental de Solidaridad con Cuba, muchas tareas vinculadas a la histórica solidaridad con la Revolución Cubana, que tiene más de 65 años. Nació casi junto a la Revolución, inclusive aquí en Argentina, nació antes, cuando estaban luchando en Sierra Maestra con grupos en Argentina que se solidarizaron con los revolucionarios cubanos. Nosotros en este momento estamos desplegando varias tareas, entre ellas la compra de sistemas fotovoltaicos para ayudar a paliar la crisis energética provocada por el bloqueo petrolero que ha dictaminado unilateralmente el gobierno del imperio, Donald Trump y Marco Rubio. Entonces, nos hemos dado una campaña para comprar, generalmente se conocen como paneles solares, pero es un sistema fotovoltaico porque tiene otro componente, no solamente el panel, que es lo más barato de todo este sistema. Para resolver en áreas estratégicas, nosotros no tenemos capacidad de resolver el problema energético sustentable y renovable en toda la isla, pero sí en las salas de terapia intensiva, en los quirófanos, en neonatología, en el Instituto Oncológico Infantil, para los tratamientos de hemodiálisis y algunas escuelas también. Nosotros compramos para esas áreas que no pueden, donde es vital que esté la energía. En un quirófano no puede faltar la energía, en la sala de terapia intensiva tampoco, en el de neonatología tampoco. Entonces es para eso que nosotros estamos con esta campaña de adquirir sistemas fotovoltaicos y proveerlos a Cuba para que en esas áreas tengan energía y donde se está en juego la vida se pueda resolver siempre favorablemente. Esto, Champa, se agudiza después del secuestro del presidente Maduro, ¿verdad? Ahí es cuando empieza realmente a transformarse en crisis la cuestión energética, o cómo fue el proceso en la isla. Bueno, el proceso se agudiza allí, pero en realidad es algo que viene acrecentándose por las medidas del bloqueo que toma Estados Unidos. Ustedes imagínense que por ejemplo, espera un segundito. Sí. Imagínense que antes de salir, John Biden quitó a Cuba del listado de estados supuestamente patrocinadores del terrorismo. Apenas asume Trump, vuelve a incluir a Cuba en el listado de estados patrocinadores del terrorismo. Ese simple listado que uno dice, bueno, pero todo el mundo sabe que Cuba no promueve el terrorismo y que los verdaderamente terroristas son los Estados Unidos. Pero el sistema financiero internacional lo maneja Estados Unidos, y cualquier
alarma que salte la palabra vinculada al terrorismo, esas transacciones no se pueden realizar y en muchos casos se incautan el dinero de la transacción porque se supone que supuestamente va para el terrorismo. Ajá. Entonces, cuando aparece una cuenta vinculada a Cuba, esa transacción no se puede hacer. Claro. Eso limita el comercio normal que debe tener cualquier país con quien quiera tenerlo. Cuba no lo puede hacer. Y lo mismo el bloqueo que hace que cualquier insumo, cualquier material, cualquier equipo que tenga al menos un 10% de participación en las acciones de una empresa de Estados Unidos no puede comerciar con Cuba. Cualquier buque que llegue a Cuba está sancionado por 6 meses para pisar puerto de Estados Unidos, sabiendo que Estados Unidos es el principal consumidor del mundo. La mayoría de los buques llegan a puerto de Estados Unidos, por lo tanto esa es una forma de sanción extraterritorial para otros países, para otras empresas que quieran comerciar con Cuba. Eso ha llevado al deterioro de muchas cosas en Cuba. El bloqueo existe, es real y es concreto. De hecho, la última medida que tomó la incluye el mismo gobierno de Estados Unidos dentro del bloqueo, el bloqueo petrolero a Cuba. Eso hace que los equipos se deterioren. Nosotros hemos comprado, por la capacidad que tenemos, que es limitada, la capacidad de la solidaridad a nivel continental, pero compramos equipos médicos que se van deteriorando, no le venden los repuestos porque la firma han cambiado desde que compraron esos equipos hasta el momento de que necesitan el mantenimiento y por lo tanto no le venden los repuestos. Nosotros compramos equipo y lo hacemos llegar a Cuba. Por decirte solamente eso, también hemos comprado desde la red continental 11.300.000 jeringas y agujas en tiempo de pandemia que hicimos llegar a Cuba, para que cada cubano tenga la posibilidad de vacunarse contra el COVID. El bloqueo es criminal y estas medidas se acrecientan ahora a partir del golpe de Estado que se produjo en Venezuela, y yo lo llamo así, es un golpe de Estado. Ya no está gobernando soberanamente Venezuela. No quiero en este momento hacer otras valoraciones sobre la presidenta encargada, sobre su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, y sobre lo que significa que del 3 al 4, como si nada hubiera pasado, Venezuela decide, bueno, rompemos el acuerdo comercial que teníamos con Cuba, no va más petróleo, porque el petróleo ya no pertenece a Venezuela, ahora lo administra y lo regula Estados Unidos. Entonces, claro que eso afecta severamente la necesidad y el abastecimiento del petróleo para las cuestiones energéticas en Cuba. Hay dos preguntitas me surgen. Mira, uno siempre ha convivido con el bloqueo porque el bloqueo es más viejo que uno, ¿verdad? Pero ¿el bloqueo es unilateral de Estados Unidos o hay otros países también que están bloqueando? Perdón la ignorancia, ¿no? Hay leyes como la Helm-Barton y Torricelli y todos los apartados y los artículos que la rodean que tienen el carácter extraterritorial, porque Estados Unidos puede decir, bueno, nosotros no queremos comerciar con Cuba, claro, y pueden decidirlo, claro, pero el hecho que sancionan a otras empresas de turismo, sancionan, yo te pongo un caso, que sancionan a personas, el compañero, un luchador independentista por la independencia de Guyana Francesa, Maurice Pinard, sí. Maurice Pinard se encontraba en Francia y tenía que viajar a la ONU por el tema de descolonización junto con otros dirigentes por la descolonización en el Caribe. Quizás muchos no lo sepan, pero siguen existiendo colonias francesas, colonias inglesas, colonias holandesas. Bueno, Puerto Rico es colonia de Estados Unidos, que ellos lo denominan Estado Libre Asociado. Miren qué concepto vergonzoso. Bueno, el hecho de que Maurice, estando en Francia y a punto de abordar el vuelo que lo llevaba a él y a otros 3 compañeros, uno de Martinica y el otro de Guadalupe, a Maurice le dicen que no podía, su visa había caducado
porque él registraba un viaje hacía 3 meses a Cuba. O sea que por haber estado en Cuba, le caducó la visa y no pudo participar en la Asamblea de las Naciones Unidas para tratar el tema de la descolonización y de independencia del país que él representaba, que es Guyana Francesa. Y esto Conozco este caso porque Maurice es parte de la red continental, ¿no es cierto? las fuerzas de seguridad francesas hicieron esto. ¿Cómo? ¿Las fuerzas de seguridad francesas son las que revocaron el pasaporte? Sí, la visa. Al momento de abordar, no le permitieron abordar y le informaron que su visa había caducado. Siempre, por supuesto, que en los aeropuertos, cuando se viaja a Estados Unidos, las autoridades que están ahí representan a Estados Unidos, no representan al país de origen. Claro. Son autoridades de Estados Unidos, siempre están controlando el visado, y a él le informaron que había caducado simplemente teniendo la visa activa, pero caducó porque estuvo en Cuba. El bloqueo es extraterritorial, y acá tenemos un caso. Cubana de Aviación en Argentina suspendió los vuelos porque al momento de asumir el fascista que tenemos como presidente, decidió no suministrarle combustibles a los aviones de Cubana de Aviación. No lo sabíamos, yo no lo sabía. Sumándose automáticamente al bloqueo contra Cuba. O sea que, ¿y eso para qué? Para evitar el turismo a Cuba. Estados Unidos sabe que uno de los ingresos, aportes fundamentales a la economía cubana es el turismo. Claro. Cuba, antes de la pandemia, en el 2019 registró un número de 4,5 millones de turistas en el año. A partir de la pandemia cayó a 0. Claro. Pero el año pasado, año 2025, uno dice, bueno, se puede recomponer el turismo porque es un ingreso importante, llegó a 1.800.000 turistas, quiere decir que 2.700.000 menos que en el 2019. Simplemente un cálculo matemático, 2.700.000, ¿por cuánto gasta cada turista, incluido pasaje y la estadía? Yo creo que se gasta más de $2.000. Seguro. Aunque esos $2.000 no sean puros para Cuba, pero generan un movimiento económico a partir del turismo en Cuba. Saquen la cuenta cuántos son $2.000 nada más por 2.700.000 turistas que no van y dejaron de ir, porque no tienen cómo hacerlo, porque los sancionan, porque les dicen, si vas a Cuba no te vas a poder mover, porque como no hay combustible no hay transporte, y hay transporte, porque va a haber cortes de energía, y por lo general tienen grupos electrógenos en las cadenas hoteleras que le permiten, grupos fotovoltaicos, y también algunos tienen grupos electrógenos, pero la mayoría ahora tienen fotovoltaicos que le permiten garantizar la energía en los circuitos turísticos. El tema es debilitar la vida económica en Cuba, que eso lo planteó el 6 de abril de 1960 Lester Mallory, que era subsecretario para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El 6 de abril de 1960, Lester Mallory, en su memorando al presidente Eisenhower, dice: el pueblo está con la revolución. La única forma de terminar con los Castro es debilitar la vida económica, generar dificultades económicas, alimenticias, de acceso a los bienes esenciales, generar malestar en el pueblo, y que eso sea lo que termine con la revolución cubana. Eso lo planteó Lester Mallory el 6 de abril de 1960, y eso es lo que sigue sosteniendo y agravándolo Estados Unidos contra Cuba. Milei se sumó, deniega el combustible para los vuelos de Cubana, pero también había un fideicomiso que permitía el transporte, que salían de los puertos del Gran Rosario 700.000 toneladas de alimentos anuales para Cuba, a cambio de medicamentos, de vacunas. Era un fideicomiso. A partir de la llegada de Milei eso no ocurre más, no salen de Argentina las toneladas de alimentos, de granos que llegaban a Cuba. Entonces, el bloqueo lo ejercen los gobiernos de derecha. ¿Por qué? ¿Por qué con Cuba? Porque es un modelo político, social, económico y cultural opuesto, antagónico a lo que promueve el capitalismo.
porque defiende la salud pública cuando ellos defienden la salud privada, porque defienden la educación pública cuando ellos defienden la educación privada, porque promueve una democracia participativa y directa donde el pueblo elige en las manzanas, en los barrios, los candidatos, sin listas y sin partidos, que el partido único en Cuba es el Partido Comunista, pero no postula ningún candidato, lo hace el pueblo del CDR, desde la manzana, como dicen ellos, desde el barrio, lo hacen desde la fábrica, lo hacen desde las universidades, lo hacen desde la Unión de Mujeres, no lo postula ningún partido. Es un modelo democrático distinto, donde no hay promesas electorales, no puede haber promesas electorales. Entonces, es ese sistema que desestructura toda la perversa trama de corrupción, de engaño, de entrega de soberanía, como ocurre en nuestro país, como ocurre ahora en Venezuela, como ocurre en Chile, como ocurre en Bolivia. Eso, en Cuba no hay posibilidad de ese modelo democrático, que alguien diga, no, nosotros vamos a traer inversiones extranjeras para el desarrollo, vamos a privatizar. No se privatiza, la banca es nacional, el comercio exterior lo maneja el Estado. Entonces, claro que es un modelo que confronta contra la locura que plantea en este caso el energúmeno de presidente fascista que tenemos como Javier Milei, que lo hace también Katz en Chile, que lo hace también ahora Paz en Bolivia, que lo sostiene también Noboa en Ecuador, Bukele en El Salvador. Bueno, ese tipo de títeres a ellos les favorecen, porque simplemente son gerenciadores de la política imperialista. Y Cuba es un modelo que les pesa, por eso la atacan. Champa, camarada, la verdad que abriste un montón de puertitas muy interesantes de cosas que por ahí no tenemos tanto conocimiento. El sistema electoral cubano es una cosa que no se conoce tanto. Espero que tengamos oportunidad de poder charlarlo más en profundidad. Será un gusto poder hablar de eso, que conozco perfectamente. He observado cómo se desarrollan las elecciones, cómo son las campañas, qué tipo de afiche necesitan, cómo se eligen los candidatos, cómo llegan al Consejo Municipal, cómo llegan a la Intendencia, cómo llegan al gobierno, la Cámara provincial, legislativa provincial, cómo llegan a la Asamblea Nacional y cómo se eligen los ministros, que lo elige el pueblo, no es el presidente que dice quiero este ministro. Tienen que ser electos por el pueblo para llegar a esos cargos. Ojalá podamos profundizar, porque la verdad que es muy interesante y, como te digo, no es algo que se converse mucho. Por último, para cerrar, porque se nos va el programa y te agradecemos, camarada, sí, la amabilidad que tuviste, ¿cómo está la situación de la revolución y del pueblo en Cuba? Bueno, la vida económica y social del pueblo se ve dificultada por el impacto económico que tiene. Hay alimentos, pero no todos los alimentos que quisieran tener o que tuvieron hasta hace poco. El tema de la energía es un tema complicado. Por suerte ahora ha llegado este buque petrolero de Rusia, que garantiza por 3 meses el abastecimiento en el consumo de petróleo que necesita Cuba. Ahora va a llegar otro más. Rusia se comprometió a seguir enviando. Dice que no hay ningún país que pueda impedir que ellos comercien con Cuba, desafiando valientemente, soberanamente a lo que propone Donald Trump y compañía. La vida es complicada, hay falencias, pero la subjetividad de ese pueblo es lo que vale, porque con esta situación económica, cualquier país en el mundo, ya ese gobierno hubiera durado lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. Sí, 60 años. Pero como saben qué es lo que quiere el enemigo, como es un pueblo antiimperialista, es un pueblo digno, lucha con dignidad y defiende. No es un pueblo que porque le tiren fuegos artificiales se van a rendir. No es Venezuela. No es un pueblo de cobardes y de traidores. Es un pueblo que luchó en África, que logró la independencia, luchando, combatiendo, no porque querían exportar la revolución, sino porque Agostinho Neto le pidió a Fidel que ayudara por la lucha de independencia en Angola, porque Amílcar Cabral le pidió también que lo asesoraran y que lo ayudaran a luchar por la independencia de Guinea-Bissau, y porque también fue la gesta tremenda de derrotar
el apartheid Así es. que sostuvo Estados Unidos e Israel en Sudáfrica. Así es. Esa acción lo hace un pueblo valiente, lo hace un pueblo humanista, que va donde tiene que estar. Los médicos por el mundo, cuando nadie se animaba a tocar a un enfermo, fueron a Italia con el COVID, todos tenían miedo de morir y de contagiarse, los médicos cubanos ahí estuvieron. En la catástrofe están, ayudando a ver con la Operación Milagro en toda América Latina y el Caribe, con el programa Yo Sí Puedo para alfabetizar. Ese pueblo es un pueblo valiente, es un pueblo digno. No se corre con un insulto ni con una bravuconada. Y por eso tenemos que ser más solidarios ahora, porque también amenazan, y ellos no se van a retirar como Delcy Rodríguez, ni como Jorge Rodríguez, ni como muchos que dicen, bueno, esa consigna, soldado que huye sirve para otra guerra. Ellos no huyen, son valientes, son revolucionarios, son de patria y muerte, y merecen la admiración, el respeto y la solidaridad de los pueblos dignos del mundo. Camaradas, la verdad que más que claro, muchas gracias por esta charla, y ya te digo, quedan un montón de cosas que me gustaría seguir profundizando, inclusive la visión que tenés sobre lo que ocurrió en Venezuela, y que también tampoco está tan clara para muchos de nosotros. Podemos hablar de todos esos temas cuando ustedes lo deseen, lo dispongan. Estoy siempre, será un gusto para mí para conversar con ustedes, con la radio allí en Merlo. Bueno, muchas gracias, camarada, gracias por atendernos, y no faltará la oportunidad. Hasta siempre. Hasta siempre, gracias. Muy bien, así pasó por FM 99.3, Radio Alternativa, La Voz de la Patria en el Aire.